Vamos a pasar a elaborar el diagrama de componente, este, pensando en una aplicación, yo le decía, de escritorio, ¿ya? Un diagrama de componentes representa ya elementos físicos, ¿ya? Que lo podemos ver en el computador, en función de archivos, en función de lo que ustedes puedan observar físicamente ya en el computador. Aquí está, miren, la vista de modelo de componentes que lo creamos al principio cuando creamos nuestro... voy a borrar todo para que nos quedemos con lo necesario para poder elaborar nuestro diagrama de componentes. Al igual que el diagrama de datos, es uno solo, ¿no? No se hace por escenario. Esta, esta, este modelo de base de datos que hemos visto es uno solo, ¿ya? No es por casos de uso. Lógicamente que va a ir enriqueciéndose a medida de que se vayan analizando y diseñando los otros, los otros requisitos funcionales, pero este es uno solo, ¿ya? Voy a inclusive eliminar este para que aprendamos a crear desde cero. Muy bien, ya está a la vista del modelo de componente. Lo que vamos a hacer es crear un diagrama. Muy bien, este es un diagrama estructural, ¿ya? Aquí está de componente y es uno solo para toda la aplicación. Muy bien, si pensamos en una aplicación de escritorio, deberíamos pensar en dos tipos de componentes o otros más, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a construir son dos tipos, ¿ya? Un componente UML tiene esta apariencia, ¿no? Muy bien, lo primero que tendríamos que pensar es en el esquema del patrón que nosotros nos permitió dividir la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos, ¿no? Así empezamos a poder definir nuestros objetos, ¿no? Ese conjunto de objetos de presentación se refiere a que van, en este caso de la aplicación de escritorio, van a ser formularios, van a ser reportes, ¿no? O cualquier elemento que pueda interactuar con el usuario, ¿no? Entonces, en Visual Studio nosotros tenemos los componentes de tipo ejecutable, ¿no? Y en cualquier otra herramienta de implementación vamos a tener componentes de tipo ejecutable, ¿ya? A esta aplicación le voy a poner yo app envío, ¿ya? Y va a ser una aplicación de tipo ejecutable. Voy a pensar en este componente que va a ser un contenedor de interfaces gráficas y de reporte. Si me ayudan por aquí, debería estar uno que diga ejecutable. Aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a pensar que va a contener este? Formularios, les decía, y reporte. Si vemos nuestro diagrama de clase, que debería estar, no, debería estar aquí. Vean que aquí yo tengo un formulario, ¿no? Y tengo un reporte, ¿no? Estos son elementos que deberían estar dentro de este componente. Todos los objetos de tipo presentación los voy a colocar aquí. Estos en nuestra computadora tienen una extensión en Windows de .exe, ¿no? Si vemos las características de las extensiones de los archivos, nos vamos a encontrar que tienen extensión .exe. Y ya nosotros nos referimos a que son elementos de presentación. Formulario, reporte, alguna API para interacción de repente con algunos componentes, ¿no? Pero a eso se refiere. Acá van a ver todas esas clases, ¿no? De tipo presentación, ¿ya? En este caso vamos a hablar de nuestro Windows Form, ¿no? Cuando ustedes crean en Visual Studio una aplicación ejecutable o de Windows Form, lo primero que crea es un formulario, ¿no? Cuando vemos, aparece un formulario que dice Form 1. Ese es un objeto, ¿no? Que deriva de una clase de tipo formulario.
ya con todas las características de un formulario, abrir, cerrar, mostrar, esconder, ¿no? Maximizar, minimizar, todo eso ha heredado de una clase superior, ¿no? Entonces, quedemos, ¿no?, que el componente ejecutable es aquel componente que va a contener clases de tipo presentación, ¿ya? Yo puedo definir la cantidad de componentes que se requieran, ¿no? Puedo tener dos ejecutables, ¿no? Quizá un ejecutable para los registros de envío, otro ejecutable para el registro de entrega, no sé. Voy a ir estructurando mi aplicación. O puedo definir solamente una, ¿no? Y definir roles de usuario que se autentifiquen como envío o como entrega, ¿no? Podría ser eso. Definir un rol para el usuario y que entre a través del mismo ejecutable. Muy bien. Si nosotros hablábamos de lógica de negocio, está en el segundo nivel la capa de negocio o empresarial. A este voy a ponerle CMP porque es un componente envío que yo voy a crear. ¿Ya? Normalmente este tipo de componentes son librerías, ¿ya? Que deben estar por acá. Aquí dice librería, pero son librerías de clase. Cuando ustedes crean un proyecto de librería de clases en Visual Studio, lo primero que crea es un class 1, ¿no? Porque está reconociendo de que vamos a implementar clases de tipo empresarial o de negocio. ¿Dónde entrarían entonces dentro de este esquema de clases que he hecho hasta el momento? Esta clase envío entraría ahí, esta clase carga y esta clase cliente, ¿ya? Van a estar alojadas lógicamente en este componente, ¿no? Ya tengo dos componentes, una librería de clase y una aplicación ejecutable. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro tercer componente? ¿Qué dicen? En la capa de datos, ¿cuál sería? Nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos es el tercer componente del tercer nivel. Yo voy a ponerle DB por base de datos envío. Muy bien. A este estereotipo no hay uno exclusivo para base de datos en esta herramienta, pero nosotros podríamos agregárselo simplemente escribiendo aquí. Ojo, ya hemos elegido el motor de base de datos. ¿Cuál era? $12, ¿no? Cuando nosotros creamos una base de datos en SQL Server, nos crea dos tipos de archivos, ¿no? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo? Las extensiones que tienen son, fíjense, cuando van a crear una base de datos hay dos archivos, ¿no? Una que tiene extensión MDF, no sé si alguno se ha dado cuenta, y otra con la extensión LDF, ¿no? La MDF es la que va a almacenar físicamente los datos, ¿no? En nuestra base de datos. Y el LDF es un archivo lógico que se utiliza para las trazas de todas las operaciones que se están haciendo sobre la base de datos. Cuando ustedes hacen una inserción, se registra esa acción sobre ese archivo. Pero lo que nos interesa modelar en este caso es el MDF, ¿ya? El de datos físicos. Aquí está mi base de datos. Ahí están las tablas y están todos los objetos que yo necesito para mi base de datos, ¿no? Muy bien. Ya son y 37, ¿no? Muy bien. Ahora, estos no están sueltos, pues, ¿no? Tienen la visión de servicio, ¿no?
Este va a interactuar lógicamente con nuestra base de datos, ¿no? Este control va a permitir registrar, ¿no? Y hacer consultas sobre nuestra base de datos, ¿no? En nuestra capa de negocio, ¿no? Que va a implementar la lógica del software. Vean que aquí nosotros definimos objetos de tipo control, que era que iban a preocuparse de la conexión de la base de datos, ¿no? De preocuparse de que se ejecuten las consultas, de que se hagan las inserciones o cualquier otra operación sobre la base de datos. Voy a definir relaciones de dependencia. Detrás de esto hay un gran conjunto de interfaces de componentes que no las voy a modelar porque voy a tardar y voy a quizá perderme en lo que se quiere representar con el diagrama, porque hay una interfaz para conectarse, hay una interfaz para ejecutar comandos de SQL, ¿no? Que no las voy a modelar, les decía, porque van a aparecer aquí puro componente. Voy a establecer simplemente de que este componente va a depender, ¿no? De algún servicio que pueda ejecutarse acá, ¿no? Pero cuando nosotros ejecutemos también las consultas, tendría que ser de manera bidireccional, ¿ya? Así. Entonces ambos van a depender, ¿no? Para poder hacer operaciones sobre la base de datos, ¿ya? Aquí entra ADO, no sé si alguien utilizó ADO.NET, ¿no? Como tecnología para poder manipular y acceder a los datos, ¿no? Lo han debido utilizar implícitamente, ¿no? Pero esa tecnología, por ejemplo, tiene un conjunto de interfaces de componentes que yo les digo, no, que no las voy a modelar porque vamos a distraer la atención. Muy bien. Ahora, los formularios que están aquí van a requerir, ¿no? De las funciones o los métodos que están implementados en las clases de acá. Y eso lo vamos a hacer a través del uso de interfaces de componentes. No estoy hablando de interfaces de clase, o digo interfaces gráficas, interfaces de componentes, ¿no? Por ejemplo, yo voy a definir una interfaz para todo lo que sea los envíos. Es tan difícil explicarle qué es una interfaz, porque una interfaz es una clase especial que tiene definido la firma de los métodos, ¿no? Pero no tiene comportamiento. El comportamiento está definido dentro de las clases que están aquí. Simplemente la interfaz lo va a hacer público, ¿ya? Hace público los métodos privados de este componente. Por ejemplo, para registrar un envío, aquí hay una clase que dice registrar envío, ¿no? O guardar envío, ¿no? Eso va a estar definido como privado. Y si a través de un botoncito necesita invocarlo, lo va a hacer a través de una interfaz de componente, que lo va a hacer público. No todos los métodos de las clases tienen que ser públicos, solo los que sean necesarios. Entonces, para terminar esto, voy a decir que esta interfaz va a estar, ¿no? Implementada, aunque debería ser realización. Vamos a eliminar esta relación. Vamos a hacerlo en sentido contrario y le vamos a decir que el comportamiento de estos métodos va a estar en alguna clase de acá. Y este va a hacer uso exclusivamente de esa interfaz para poder, le vamos a poner de uso, para poder ejecutar métodos que están privados acá, ¿no? Aquí va a haber un registrar envío. Y voy a definir otra interfaz para el cliente. Yo creo que ahorita les estoy hablando en chino, pero ya vamos a ver cuando lo programemos. Muy bien, voy a definir otra interfaz porque ustedes son los diseñadores, ustedes definen la cantidad de interfaces. Yo voy a poner todo lo relativo al cliente en otra interfaz. Si aquí hay un método que vean si en la secuencia o en el de clases está consultar cliente, este está privado, lo que lo va a hacer público va a ser la interfaz de componente, ¿ya? Este no tiene atributos y no tiene definiciones de comportamiento de método. Al igual que
en la anterior interfaz, este componente va a implementar su comportamiento. Entonces, le voy a dar realización. Y esta aplicación, a través de un formulario, va a invocar algún método que es privado de esto de acá. ¿Está claro? Muy bien, entonces mi aplicación va a contar de este tipo de archivos. Estos son archivos físicos que yo los voy a ver en el computador. Voy a ver el ejecutable, voy a ver el DLL, voy a ver el MDF de la base de datos, ¿no? Con esto ya nosotros podemos construir nuestra aplicación. ¿Ya? Entonces este es el diagrama de componente. Especifica o muestra cómo está constituido físicamente nuestra aplicación. En este caso va a haber un ejecutable, va a haber una librería y va a haber una base de datos. Estos son componentes de interfaces para poder comunicarnos, ¿no? Y poder usar algunos métodos que están implementados aquí. ¿Está claro? Todo esto vamos a construir. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase, que es el martes, voy a darle a detener aquí.